Amigos, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Pasión Lectora. Estamos aquí en la Infoteca Central, doctor Alejandro Dávila Flores, con mis queridísimos amigos Horacio Cárdenas Adón. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola. Maribel. Hola. Muy buenos días, Maribel. Maribel. Maestros. Aquí estamos de nueva cuenta para platicarles de uno y más libros. Perfecto. Mi querido Horacio, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues hoy quiero platicarles de una novela de esas que caen en la categoría de thriller, de cuestiones policíacas, crímenes, y algunos considerarán que esto es un género menor en cuanto a que, bueno, pues busca las emociones sencillas, fáciles, rápidas, pero tener al lector colgado del libro, no poder dejar el libro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, es fulano el criminal, o va a pasar esto, va a pasar aquello. Ese es el estilo que han desarrollado muy bien los autores de este género, del thriller, que va, pues la palabra thriller es emoción, una emoción súbita, intensa. Entonces quiero hablarles de un autor y de un libro de este autor que se llama Lee Child. Lee de como lee y Child de niño. Leyendo un poquito de su biografía, resulta este es un seudónimo. Él es un autor inglés avecinado en los Estados Unidos, pero eligió el término, más bien el nombre de Lee, porque se me hace de lo más curioso y hasta con cierto grado de encanto. Resulta que en su casa tenían un coche Renault 5 que se llamaba en Estados Unidos y el otro en Francia Le Car. Entonces de ahí vino lo de Le Car. Entonces de ahí él tomó su nombre. Y el otro es todavía más simpático, el Child, y dice que él así se visualizaba. Ojalá yo hubiera podido ser así, jamás me salió. Él se visualizaba ya en las librerías y en las bibliotecas entre Agatha Christie y Chandler. Entonces, ¿qué nombre podría caber entre uno y otro? Pues, y ahí además me van a poner. Entonces, imagínense ya esa visión del futuro profesional cuando todavía no ha escrito su primera novela o todavía no se la publica, mucho menos que ya haya llegado a las librerías y a las bibliotecas. Y bueno, así construyó él su nombre de pluma, Lee Child. Lo interesante de este género y de esta obra en concreto que les quiero platicar, que se llama Zona Peligrosa, es que esa capacidad que pueden tener los escritores de sorprender a los lectores. Yo he leído infinidad de libros y me gusta mucho el género de terror, que siempre busca sorprender o asustar, el género policíaco, que siempre lo trae a uno entre que sí, que no, la ciencia ficción, por supuesto que todo debe ser nuevo y sorpresivo, y este caso de Zona Peligrosa habla de un delito, de un crimen que perpetra una banda muy especializada, muy sofisticada, dedicada a la falsificación de billetes. Y uno dice, pues ¿cuántas películas no hemos visto de eso? O casos, incluso nos han caído en las manos. Bueno, resulta que ido a la cárcel por no ser. Claro, por supuesto, ha pagado uno sus deudas con la sociedad y hasta con Hacienda. Y el asunto aquí es que hace el desglose del crimen y lo hace parecer perfecto, al grado de que dice uno, bueno, pues ¿cómo es posible que no detecten el billete falso? Y el negocio, la operación estaba tan bien armada, así como la ve, que se dedicaba a esta banda a juntar billetes de $1, pero por carregadas, por camiones. Y
los blanqueaba, los metía en unas sustancias químicas y los blanqueaba. Y en esos billetes blancos o blanqueados imprimía billetes de $100. Se quedaba con el puro papel. Se quedaba con el puro papel. Yo algo sé de eso porque trabajé. He hecho algo al respecto. ¿Me cacharon? ¿Me tomó la idea? No, bueno, sí, porque yo trabajaba en una fábrica de amoníaco y entre los usos que tenía se usaba para la pulpa de periódico. Hay una fábrica en San Luis Potosí que se llama fábrica de papel destintado. Se dedicaban a quitarle el color con amoníaco. Entonces, sí existe el procedimiento químico y físico para... Entonces le da más verisimilitud a este crimen. Y pues sí, imagínense, le invierto $1 más los químicos y imprimo uno de $100, pues la ganancia de $90 por cada billete pues es fenomenal. Entonces, a mí sí me sorprendió la trama tan bien estructurada de cómo y que no lo imprimen aquí, sino lo imprimen en un país encima. Es una novela, conste, del año 1997, que podríamos pensar ya anticuada, y sin embargo maneja cuestiones como la globalización, de la terciarización de las actividades criminales, la importación desde otros países, cómo lo metían en los Estados Unidos, etc. Es una trama excelente. De hecho, con esta primera novela, Lee Child ganó varios premios a primera novela y a primera novela policíaca, o sea, también armada está la trama. Y el detalle que a mí me retrotrajo, me gusta usar esa palabra, que no se presenta mucho la oportunidad. Aunque no sea hoy domingo. Aunque no sea dominguera, sí. Yo leí hace algunos años Rojo, la novela de Orhan Pamuk, el premio Nobel de literatura turco, y él hablaba mucho de que en Turquía y en buena parte de Europa, durante muchos siglos, el papel o el vellocino o el material para imprimir era muy escaso. Entonces, lo que hacían los conquistadores al llegar a una biblioteca de un país conquistado era tomar los libros, rasparles la tinta, dejarlos lo más limpio que pudieran y escribir encima de esos libros, que eran o papiro o piel muy finita, vellocinos, ¿sí? Entonces, esto, como lo platica Orhan Pamuk en su novela, pues sí representaba un crimen, porque muchísimas obras literarias o científicas se perdieron porque lo que querían era el papel. Y bueno, todavía deja ir la posibilidad de que con las tecnologías modernas pudiera verse lo que había escrito abajo, pero resulta que esto no se practicó una vez, sino 4 o 5 veces podía reescribirse en un mismo sustrato, un sustento. Esto nos da idea. Te dicen los documentalistas. El soporte, ¿cuál es el soporte? El soporte. Papel, papiro. Sí. Ahora imagínense el valor de las piezas literarias o científicas donde costaba mucho el original, conseguir el papel o conseguir el cuero, lo que fuera, era muy costoso, y escribían, porque era todo escrito, y luego llegaba un conquistador X, también con cierto nivel cultural, que decía, no, fuera, lo borraban y escribían encima. Entonces ha sido, ya no pensemos en novelas del corazón o libro vaquero o alguna cosa así, de
que actualmente se puede imprimir casi cualquier cosa teniendo suficiente dinero. En aquel tiempo no, simplemente no había material y había que hacerlo. Y bueno, esto es nada más como una notita adicional de las cosas que nos despiertan ciertas novelas, ciertos thrillers, que realmente yo valoro mucho el esfuerzo del escritor, porque les voy a dar esta sorpresota y lo logra. Y uno que se siente el gran lector encallecido y de veras que se sorprende. Muy recomendable la novela Zona Peligrosa de Lee Child. Lo vamos a colgar en las redes sociales para quien guste leerlo. Vale la pena para pasar un par de días intensos de lectura. Muy interesante. Muy interesante. Y a propósito de esto de borrar para reescribir, hay documentos en los archivos históricos en el que aparece el documento propiamente y después hay otro asunto que está escrito en los blancos de las líneas, como en el entrelineado, porque no había para papel. Aquí en Saltillo, cuando llegaba el papel, era con una gran demanda, estamos hablando de la colonia, entonces se escribía y se reescribía, y por eso se pone fojas útiles, ¿no? Esa expresión de los archivistas, fojas útiles, porque podían terminar hasta tal punto, pero todavía quedaba un espacio que se podía escribir, y sobre el interlineado se podía volver a escribir otro asunto, pero era el valor del papel. Y esto de la destrucción me trae a la memoria, mi querido Horacio, amigos, el libro Historia Universal de la Destrucción de Libros, de Fernando Báez. Sí. Es un libro muy, muy, muy triste, porque hace un recuento de la destrucción de libros desde Mesopotamia, o sea, desde de los primeros intentos, digamos, por asentar en un soporte, hablando técnicamente, tal idea en tablillas de barro o en hojas de papiros, etcétera, cómo se han ido destruyendo los libros. Da la casualidad que el hombre ha destruido tantos libros como seres vivos de la naturaleza. Desde nuestro inicio, que empezamos hace, depende de dónde se cuenta, 70.000 o 200.000 años, de que aparecimos, o 4.000 como Homo sapiens o como homínidos. Desde entonces hemos destruido el 80% de los seres vivos, plantas y animales. Esto lo dice Yuval Harari en De Animales a Dioses, y Fernando Báez lo dice en la Historia Universal de la Destrucción de los Libros. En realidad nosotros tenemos una cantidad de libros disponibles en este momento que es el 10% de lo que ha escrito la humanidad. Si se quieren, o menos, si se quieren entristecer, así como de cortarse los venas, especialmente los amigos lectores, ahí encontraron una fuente de mucha tristeza y mucha amargura, pero al mismo tiempo de agradecimiento por la claridad y una manera tan amena como está escrito el libro de Fernando Báez. Si los amigos están interesados, y nuestra compañera Maribel y nuestro compañero Alberto Valdés están de acuerdo, podemos también colgar ese libro de la Historia Universal de la Destrucción. Yo lo abandoné porque me deprimió. Después de llegar a hacer, y dije, ok, apenas vamos aquí y viene todo, no, ya preferí dejarlo con todo lo muy bien documentado. Muy bien documentado este libro, pero uno dice, hay gentes que se la dan de cultos, que crean bibliotecas, pero como tú dices, hay un emperador, Ptolomeo I, que construyó una biblioteca impresionante, y después vino otro, destruyó la biblioteca porque decía, la historia del mundo debe empezar a partir de mí. Y entonces no debe haber ningún libro que deje constancia de antes. Ese tipo de razonamientos, digamos. Es cierto, es un libro para deprimirse. Pues bueno, uno, digo que tiene como una temática similar, es el ensayo de Irene Vallejo, ¿no? De que habla, pero aquí se habla más bien
de la historia de los libros, Sí. no tanto de la destrucción Sí. de ellos, pero también es muy interesante toda esta parte histórica y creo que en ese libro de Irene Vallejo se menciona otro que creo que cae en la categoría de thriller, que es el de Fahrenheit. 451. Sí, que también va, que se trata de la destrucción de todos los libros o en el de la... De, 1980. no, la de la niña que amaba los libros, ¿cómo se llama este libro? Bueno, ahí La la ladrona. Es la ladrona de libros, Sí. exactamente, que también, pues bueno, va por ahí en una época muy específica que también habla de este daño, ¿verdad? Sí, sí. A la literatura. Y el nombre de la rosa, esta Ah, novela de Eco, ¿no? Eco. como el bibliotecario central del monasterio en el que ocurre la novela, conserva y bajo 1000 llaves, ¿no? Uno de los libros que se dice que escribió Aristóteles, que es La Comedia, para evitar que la gente lo lea y se ría, porque la risa inhibe la comunicación del espíritu humano con el espíritu divino. O sea, ese tipo de cosas cuando uno se siente dueño de los libros y decide que sí y que no. Así. Otro ensayo también que está bien interesante es el de Villoro, de No soy robot, Sí, 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 sí. que también habla, bueno, evidentemente habla un poquito de esta parte de la tecnología y de cómo hemos estado dejando de lado pues los libros, leer, y también ahí trae datos muy interesantes como ensayo de historia de libros y cosas por el estilo. Sí. Bueno, y regresando a la falsificación, que es el tema de la novela, la falsificación ya no es necesaria desde el invento de los bitcoins. Cuando ya no tenemos un objeto físico que uno diga, esto es falso, sino tenemos dinero virtual. Ajá. Bueno, la novela sí está muy bien documentada en cuanto que dice, ok, ¿cuántos dinero norteamericano hay en circulación en el mundo? Menciona una cifra, 130,000 millones de dólares, que pueden ser muchos, pueden ser pocos. Pero dice que, ¿y cuánto dinero representan los dólares que hay en la economía del mundo? 1000 veces eso. 1000 veces eso, pero hoy te transfiero, hoy transfiéreme. Es aire, Dinero virtual. es nada. Claro, claro. Yoval lo dice otra vez ahí, dice, voy a dar una cantidad no exacta, algo así como 600,000 millones de dólares hay en efectivo. De tal manera que si nosotros nos formamos y le decimos al banco, vengo a retirar mi cash, órale, no alcanza para darnos a todos, porque es dinero inexistente que anda ahí flotando. Todos estamos de acuerdo. Ese es uno de los grandes acuerdos que ha tenido la humanidad, el acuerdo de convivencia. Así es. Perdón, Carmelita. No. ¿Algo más? No. A ver qué más se les ofrece. No, digo, es que esta parte está muy interesante cuando llegamos a platicar y nos van surgiendo ideas de una cosa y de otra y bueno, todo esto enriquece. Pues yo como les dije el año pasado, la semana pasada yo quería como salir un poquito de cosas tristes. Bueno, no tristes porque la novela es triste, pero dije, no, quiero algo de romance. Quiero regresar a mis inicios como lectora y pues estuve buscando ahí en mi librero y me encontré una novela que leí hace un par de años y que retomé esta semana, que se llama Cada suspiro, de Nicholas Spark. Bueno, ustedes creo que ya deben de saber un poquito que Nicholas Spark es como uno de los principales autores estadounidenses de pues este género romántico. No sé, creo que la biografía que leí la semana pasada hablaba que tenía más de 20 libros escritos de este género y 11 de sus libros han sido llevados a la pantalla grande, han sido hecho película. De hecho, como yo conocí a Nicholas Spark fue pues con la película de Diarios de una Pasión. Y esta película está basada en el libro del Cuaderno de Noah, que es una novela divina. Nicholas Desde la perspectiva del romance. Exactamente. Yo sí puedo
forma en la que escribe Nicholas Sparks es muy característica porque sus novelas nunca van a terminar, digamos que bonito o como un cuento color de rosa nos podría decir que tiene que terminar. Nunca va a haber como un final 100% feliz en la historia. Entonces eso como que también de alguna manera a mi gusto lo ha hecho atractivo. En este caso, la novela de Cada suspiro es una novela contemporánea, explora una relación ya de una pareja madura. Ella es una profesionista que tiene aproximadamente 36 años, que viene de una relación que no llegó a hacerse sólida con un profesionista también de la medicina, pero aparte ella atraviesa un momento muy crítico familiar. Ella está en un vínculo familiar muy unido con sus padres y al padre le diagnostican una de estas enfermedades terminales. Entonces ella tiene que tomar decisiones de qué es lo que va a hacer con su vida, si seguir adelante con su vida personal o hacerse cargo de la situación desde su familia. Entonces él también es un chico que no vive, la historia se desarrolla en Carolina del Norte y él vive en Zimbabue. Es un hombre que se dedica mucho a esta cuestión de la zoología, de los animales, y también tiene un pasado incierto que un buen día amanece con una carta que le dicen que su padre lo quiere conocer. Entonces el destino los une en Carolina del Norte. Hay un momento en el que ellos como pareja viven una etapa muy bonita, pero los dos tienen que tomar decisiones, o sea, o le seguimos, te vas, me vengo, o ¿qué hacer? Nos vemos en la plaza. Exactamente. Entonces, una de las características también de Nicholas Sparks es que sus novelas nos relata escenarios muy bonitos. En este caso, exactamente. Entonces aquí vemos escenarios costeros, playas, y bueno, ahí hay una manera que por medio de cartas ellos se vuelven a reencontrar con el paso de los años y pues a lo mejor ya sin tener estas responsabilidades pueden o no hacer de su vida lo que en su momento no pudo hacer. Pero entonces, les digo, este tema, esta novela tiene mucho de memoria de lo que cada una de sus familias les deja, ¿no? No es una novela epistolar, pero sí hay muchas cartas que están presentes en el libro y que nos hacen recordar y conocer muchas cosas que ahora entiendo por qué él estaba en la condición en la que estaba o ella tomó las decisiones que tomó también. Entonces, yo siento que es una novela muy sensible que también nos hace reflexionar de alguna forma en la conciencia, en el tiempo en el que vivimos, en aceptar las situaciones que se nos presentan en el día a día y bueno, también darle valor a los instantes que tenemos en la vida, o sea, es vivir el presente y... ¿Eso se llama así? Cada suspiro. Okay. Cada suspiro, entonces... Bueno, les digo, es una novela que yo considero que es ideal para las personas que les gusta el romance, que les gustan estas historias emotivas, que tienen ganas de echarse una lagrimita en el Inter, también, porque sí, de repente uno se avienta sus lagrimitas ahí con ciertas situaciones, exactamente, entonces, pues yo se las recomiendo. Es una novela a lo mejor de estas que te van a dispersar de todos los problemas de la vida cotidiana, te van a sacar completamente, o a lo mejor te van a hacer cuestionarte muchas cosas y muchas decisiones que has tomado en la vida. Carmelita, ¿alguna relación entre esta novela y la canción de Police, la de Cada suspiro? No viene referenciada
en la novela. Ok. ¿Y qué tanto se aparta Nicholas Spark de Bárbara Cartland o de Corín Tellado? Porque esas sí están destinadas exclusivamente al romance meloso, y uno la está leyendo y le va escurriendo miel y además todas terminan bien. No, es lo contrario. Okay. No he leído a Corín Tellado, por ejemplo. Sé por mi madrina y alguna vez por mi mamá que se leía mucho en estas revistas, de moda y de farándula en una época determinada, pero yo no he leído ninguna novela de Corín Tellado. Esta tiene su lado de romance, pero Nicholas Spark no termina siendo meloso. Siempre hay una situación, por ejemplo, en el cuaderno de Noah o en el diario de una ocasión, no sé si ustedes han visto esa película. No. Soy alérgico, entonces. Yo sí, me da un poquito de urticaria. No, bueno, por ejemplo, se narra la historia de una pareja que se conocen en su juventud, adolescencia, en los años 60, 70, una cosa por el estilo, y ella, por ser de una familia acomodada, pues obviamente no le permiten vivir su romance como tal, porque él era una persona de escasos recursos. Entonces, pues, el cuaderno de Noah nos narra toda esta historia, pero al final sí logra vivir el romance en un momento ya también de su madurez, pero se presenta la muerte también en sus historias. Entonces no es el final feliz que pudiéramos decir. Ellos mueren de una manera muy bonita. Yo quisiera, a lo mejor en algún momento, sí hay partes que dices tú, a lo mejor sí escurre un poquito de miel, pero no siempre. Como el amor en tiempo del cólera, que después de toda una serie de aventuras de la pareja, finalmente terminan amándose. Sí. No sé si juntos. Bueno, no, sí, cierto. Sí, de haberse subido a la barca, etcétera, etcétera, que no vamos a spoilear. Pero, ¿qué es eso, no? Te conozco en mi juventud y por 80,000 razones no estoy contigo hasta el final. Sí. Hasta el final de la novela y el final de la vida. Ya todos viejitos, pero con el corazón todavía palpitando. Exactamente. No, la verdad es que sí se la recomiendo. Que le guste el romance, es una muy buena opción. Nicholas Spark tiene muchísimas novelas. Sí. Yo he leído algunas, me confieso. A mí sí me gusta este género y bueno, desgraciadamente de Nicholas Spark no tenemos nada accesible en las bibliotecas, pero estoy segura que en cualquier medio digital pueden encontrar alguna de sus novelas. Muy bien. Nuestro compañero Alberto Valdés seguramente que es un experto en buzo en las redes válidas, ¿verdad? Redes válidas, hay que decirlo, que permitirá a los amigos descargar alguna novela. Pues yo no voy a hablar de novelas, ahora me voy a salir un poquito del tema, voy a hablarles de un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal. Es un libro de ensayo escrito por dos personas. Uno es Juan José Millás, nacido en 1946, y el otro es Juan Luis Arzuaga, nacido en 1954, los dos españoles. Juan José Millás es un escritor, es un escritor español, y es un escritor español de una época muy clara, así como muy determinada, que es inmediatamente después a la muerte de Franco, en el que en España se llamaba la movida, ¿no? En el que ya se podían decir muchas cosas, hacer muchas cosas, y entonces los españoles empezaron a escribir cosas que hasta antes de Rodete Franco pues no se podían. A esta generación pertenece Almudena Grandes, de la que hemos hablado, Javier Marías, que es el escritor extraordinario, Miguel Muñoz, muchos escritores. A ese pertenece Juan José Millás. Y él es muy fresco, es muy divertido, tiene una columna en los periódicos de España, en El País exactamente,
que es una columna muy socorrida y de la cual han salido algunos libros. Se llama Articuentos, sus libros que han salido de ahí. Tiene una novela que se llama La mujer loca, en la que habla aborda el tema de la eutanasia, ¿no? Otra novela que se llama Nadie duerma, a partir de la ópera ay, se me fue, ay, ahorita me acuerdo, en la que la princesa le dice al príncipe, adivina quién soy, y entonces el príncipe dice que nadie duerma, tenemos que adivinar quién es ella, ¿no? Se llama, perdón, se me fue el nombre. A partir de esa se trata de es un personaje taxista que anda en las noches haciendo el trabajo porque se replanteó después de haber sido, es una mujer ingeniera de sistemas, programadora, se replantea las cosas y dice, a ver qué estoy haciendo, y borra todo, se mete de taxista y se encuentra la vida nocturna, ¿no? Y cambia todo su panorama. Bueno, ese es Juan José Migas, premiado por todas partes, ¿no? Bueno, resulta que un día Juan José Migas acude a una conferencia y escucha que la persona que estaba hablando es un tipo, en primer lugar, muy inteligente, no, brillante. Dice cosas con mucha claridad. La conferencia habla del origen de la vida y entonces se acerca con el conferencista y le dice, me gusta mucho lo que estás diciendo, ¿podemos tomarnos un café? El conferencista es Juan Luis Arzuaga. ¿Quién es Juan Luis Arzuaga? Él es un paleoantropólogo, es un especialista en, pues como su nombre lo indica, en la antropología pero antigua. Él fue uno de los paleoantropólogos que estuvo encabezando la famosísima excavación de Atapuerca, que es un accidente, como casi todos los accidentes, que se encontró en España, haciendo una carretera, meten dinamita para quitar un cerro, y resulta que ese cerro ocultaba, por el tiempo, unas cuevas en las que había yacimientos de huesos que no pertenecían a lo conocido, sino nos daba noticia de que muchos años antes de que iniciara la historia había esos huesos, había una civilización, y entonces Arzuaga se mete ahí. Hay un libro bien interesante que se llama así, Atapuerca, que lo publica National Geographic, entre paréntesis, y Millán le dice, ¿vamos a echarnos un café? Pues vamos. Pero le dice, mira, tú eres especialista, tú eres un sapiens. Yo no, yo soy un neandertal. Suponiendo que el neandertal fuese una civilización más primitiva todavía que el sapiens. Nosotros somos sapiens. Antes del sapiens hay un estadio que se llama homínidos. El ejemplo más claro del homínido es el ser que dibuja Stanley Kubrick en 2001 Odisea del espacio, aquella escena tan icónica en la que hay entre chango, todavía no es humano, ya dejó de ser chango, que toma un fémur y golpea, una quijada de burro, y golpea unos huesos. Bueno, ese es el homínido. Y entonces, y además, entre paréntesis, hay una novela específicamente que habla de los homínidos que se llama ¿Por qué me comía mi padre?, de Roger Lewis, que es muy divertida, en la que se mete. ¿Sí? ¿Qué pasaría que este homínido que nos presenta 2001 Odisea del espacio, qué pasaría si tuviera una familia, papá, hermanos, hijos, qué sé yo? Entonces, Roy Lewis crea una novela a partir de esa pregunta, ¿qué pasaría? Y es toda la novela, de ¿por qué me comía mi padre? Bueno, entonces, Juan Luis Arzuaga le dice, mira, vamos a echarnos un café, pero tenga mucha paciencia, porque yo soy neurótico. Y efectivamente, se van a tomar un café, platican cosas tan interesantes que deciden hacer un libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal. Millán dice, yo soy el neandertal. A lo largo del libro
Millás Arzuaga le explica que el neandertal no es un estadio más primitivo, que incluso nosotros en este momento, la humanidad actual, tiene todavía información genética de los neandertales, porque en algún momento convivimos y procreamos, tanto sapiens como neandertales, procreamos y por ahí anda todavía información genética. Es un repaso justamente de cómo se creó la vida, a partir de una célula, como nosotros, cómo nacieron los mamíferos, los vertebrados, cómo se da esto que ahora conocemos, la civilización, etcétera, etcétera, etcétera. De una manera tan amena, pero verdaderamente tan amena, que salió a la venta apoyado en la fama de Millás y en la fama de Arzuaga. Arzuaga es autor de un libro de divulgación que se llama El Cuerpo, y en él hace un repaso de todo nuestro cuerpo, empezando de los pies, disposición de los huesos, de los tendones, de los músculos, de los nervios, y se va poco a poco contando cómo funciona el cuerpo, porque él fue hijo de una trabajadora del Museo del Prado en Madrid, y su mamá lo llevaba, así como la mamá de Carmelita llevaba a Carmelita a su oficina. La mamá de Arzuaga lo llevaba, y entonces Arzuaga andaba por el Museo del Prado como un chiquitín viendo, y se preguntaba cosas. ¿Por qué esta estatua está así? ¿Y por qué aquí se le nota tal cosa? ¿Y por qué aquí no se ve que se cae? Eso lo llevó a estudiar medicina primero, anatomía, y después antropología, y después paleoantropología. Y después escribe el libro que se llama El Cuerpo, que es sumamente interesante, porque uno dice, es cierto, ¿por qué no puedo tal cosa? Y explica el músculo, el tendón, el no sé qué, mil cosas. Entonces, a lo largo de este libro, estos dos señores tan afamados independientemente publican La vida contada por los sapiens a un neandertal, lo publica Alfaguara, y resulta que es un éxito de ventas. Se agota, pero así de que ya se agotó. Y los invitan a todos los programas de televisión en España, los traen todas las ferias de libro, la gente preguntándoles miles de cosas, y deciden entonces hacer un segundo libro que se llama La muerte contada por los sapiens a un neandertal, y es cómo nos vamos acabando. Por ejemplo, y ahí lo dice Arzuaga, a los 65 años en el hombre se apaga nuestro microbiota digestivo, porque para el cuerpo a los 65 años se acabó la vida, ya no tiene caso gastar energía en desarrollar una microbiota digestiva que ya no se va a utilizar. La medicina moderna nos ha estado aventando más para adelante a punta de puchones. Y hay gente que tiene 90 años que está enfermo de absolutamente todo, porque el cuerpo dice, yo ya terminé. No sé ustedes, pero yo ya terminé. Entonces, ¿cómo vamos muriendo? Eso es lo que aborda Arzuaga, y Millás preguntando. Pero además, Arzuaga no le explica en un café, sino lo lleva a museos, a yacimientos, a llanuras, y dice, mira, desde aquí podemos observar tal cosa, como las capas geológicas. Entonces hagan de cuenta que es un viaje a través primero de la vida, y en el segundo libro de la muerte, que le va explicando el paleoantropólogo a un escritor. Tal éxito tuvo este segundo libro, que es impresionante, pero se agotó, etcétera, etcétera, que Alfaguara les propuso hacer un tercer libro, que se llama La conciencia, contada por un sapiens a un neandertal. Lo mismo, ferias, programas de televisión, bueno, es toda esta serie de tres. Los invito a leer La vida contada por un sapiens a un neandertal. Vamos a colgarla, gracias a Maribel Garza, nuestra compañera, y Alberto Valdés, nuestro compañero. Vamos a colgarlo, y es verdaderamente fascinante, porque se lee como una novela. ¿Por qué? Porque Millás ha sido premio Planeta, premio narrativo en España, tiene cualquier cantidad de premios. Arzuaga, por su lado,
tiene cualquier cantidad de premios desde la paleoantropología, desde la ciencia. Se juntan los dos, son muy amenos, a lo largo del libro se van contando chistes y van recomendando libros. De ¿Por qué me comió mi padre?, por ejemplo, viene ahí recomendado. Sí, lo saqué. Sí, cada uno de los libros uno dice, primero dice, escritor, le llama a su obra. El próximo mes, tal fecha, nos vamos a ir al yacimiento tal. Pero primero tienes que leerte a fulano libro. Si no lo lees, no vamos. Y ya se lee el libro y yo digo, ¿y yo también? Y entonces uno va sacando por ahí hilos de lectura, ¿no? Yo creo que esto me ha dado más o menos unos 15 títulos que he venido leyendo a partir de estos 3 libros. No digo más, La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Bueno, pues tenemos 3 opciones. Una muy romántica, de vez en cuando hay que leer algo. Claro, sí. Algo más cotidiano, que es cómo nos defendemos de los criminales, los que lo logren salir indemnes, y bueno, la propuesta científica que nos hace crear. La idea es primero leer la novela romántica y después el libro antropológico. ¿Por qué? Porque ahí dice que el amor en realidad es una respuesta electroquímica del cerebro y nosotros elegimos pareja, por lo menos pareja para la procreación, en base al olor. Sí. No hay de otra. Y hay toda una explicación en base al olor. Y en uno de los libros hablamos del perfume, etcétera, 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 cómo las mujeres utilizan tales trucos, cómo nosotros tales trucos. No es que veamos color de rosa, sin pajaritos. No, claro. Hay todo un proceso electroquímico en nuestro cuerpo que hace clic. Y neuropsicológico y todo eso, ¿no? Hay un escritor que me encanta, bueno, es doctor por la UNAM en neurociencias, Eduardo Calixto, y también te explica literal con peritas y manzanas todo el funcionamiento del cerebro para muchas de las cuestiones, desde las emociones, para las ventas, para muchas actividades que hacemos en la vida cotidiana. Claro. Sí. Bueno, se me quedan 2 libros más en la punta de la lengua y ya no quiero seguir tomando tiempo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, en otra emisión de Pasión Lectora. Gracias. Gracias.